Oye, seguro que debíamos entrar aquí. Muy buenas noches a la comunidad universitaria y a la comunidad judicial del Cantón Quevedo, de la provincia de Los Ríos, y asimismo a la comunidad del Ecuador, en el cual vamos a presentar el siguiente webinar titulado, por favor, se invita a los presentes a apagar sus micrófonos. Titulado El habeas corpus como una garantía constitucional y su aplicación efectiva en defensa de los derechos a la libertad. La UNIANDES presenta un respetuoso saludo a la comunidad universitaria y su entorno a la influencia y se pone a disposición de la sociedad como un sistema académico abierto, productor de aplicaciones científico-tecnológicas y de innovación, con capacidad gerencial y operativa en un desarrollo de proceso pedagógico auténtico, para entregar al país y al mundo un profesional integral competente con las diferentes áreas de conocimiento. De igual forma, la universidad se encuentra comprometida con formar profesionales del tercer y cuarto nivel de investigación, responsables, competitivos, con ciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo nacional e internacional, mediante una educación humanista, cultural y científica, dirigida para profesionales nacionales y extranjeros. Para este 2024, queremos ser una institución reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad, manteniendo entre sus fortalezas un cuerpo docente de alto nivel académico y ético y un proceso de formación profesional centrado en el estudiante, acorde a las bases científicas y tecnológicas. Hoy en día, el corte 2021 de la maestría en Derecho Constitucional tiene el honor de presentar el webinar titulado El habeas corpus, una garantía constitucional y su aplicación efectiva en defensa de los derechos a la libertad, en el cual los maestrantes realizaron una investigación durante 30 días, teniendo resultados para poderlos exponer el día de hoy. A continuación, le cedemos la palabra a la abogada Sandra Urdiales, quien dirigirá el siguiente proceso. Muy buenas noches con todos. Si nos ayudan apagando los micrófonos. Sandra, se le apagó su micrófono. Una de las más grandes discapacidades que tiene el ser humano es la indiferencia hacia la injusticia. El grupo número 1 está conformado por la expositora, la abogada Michelle Espinel Luzuriaga, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada de los tribunales y juzgados de la República, diploma superior institucional y derechos fundamentales, especialista en procedimientos constitucionales, Universidad de Guayaquil, diploma en gobiernos seccionales, presidenta de la Cámara de Comercio en 2 periodos, 2014-2016, 2017-2019, Award University 2019, concejal del Cantón Quevedo 2019-2023, maestrante en Derecho Constitucional UNIANDES, experiencia laboral, abogada en libre ejercicio de los juzgados y tribunales del Ecuador desde el 2003, desempeñándose en las áreas laboral, civil, administrativo, niñez y violencia intrafamiliar. Incursó en la docencia en el año 2008, procuradora síndica del GAD municipal de Quevedo, año 2009-2010, 2014-2016. El tema que va a exponer esta noche es el origen del habeas corpus. Adelante, por favor, con su exposición.
Muchas gracias, estimada colega y compañera maestrante. Gracias, estimado docente y todo el público que nos está atendiendo y escuchando en este webinar. Muchas gracias por estar aquí y muchas bendiciones en lo que resta de la semana. Como grupo número 1, tengo el grato honor de representar a mis compañeros y exponer a ustedes el origen del habeas corpus. Tenemos en principio los antecedentes del habeas corpus. El habeas corpus etimológicamente proviene de una frase en latín creada por el derecho romano, donde habeas es igual a tengas y corpus significa cuerpo, refiriéndose al cuerpo físico de una persona. Por ende, se deja de lado a las personas jurídicas, porque no tienen un cuerpo humano, ya que el agregado ad subsidendum que caracteriza a la frase del habeas corpus, que está incorporado a un contexto más amplio, se refiere a la acción de que se exhiba o se muestre al sujeto prisionero sin mandato legal alguno. Los antecedentes del habeas corpus se encuadran y se encumbran desde el Imperio Romano, donde se le denominaba como homine libero exhibiendo, y correspondía al pretor tomar la decisión si la acción del acusado era o no de mala fe. El amparo de la libertad adquiere ya formalidad con la institución de los tribunos de la plebe, que eran funcionarios con facultades de vetar las decisiones de los magistrados y de ejercer el ius auxilio para defender a los plebeyos. Siendo el derecho romano, por historia, la base para la protección jurídica de las personas, como ya conocemos y lo hemos estudiado, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estudiar la carrera de Derecho. Luego, surge a partir del año 1215, en las actas de Inglaterra, donde el habeas corpus nace para garantizar la libertad individual, facultando a la persona presa ilegalmente a comparecer a la alta corte de justicia en defensa de su dignidad, teniendo una carta magna incluso que limitó el poder real y consagró los principios de la libertad. Luego en Grecia aparece en la cultura. La cultura es la que marca realmente el inicio de las libertades individuales, con muchos de estos filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates. Y bajo este concepto se inicia una normativa en torno al tema de habeas corpus. En España, el habeas corpus aparece en el Reino de Aragón, en el Fuero de Aragón, a partir de 1428. Sin embargo, esta figura tarda en llegar a América Latina. Y para que tengan una idea de cómo se va desarrollando y adoptando en América Latina, tenemos que inicia en el Brasil. El Brasil es el primer país de Latinoamérica que introduce el habeas corpus en su constitución a partir de 1830. Luego lo hace Costa Rica, luego El Salvador, Guatemala, Argentina, Honduras, Perú, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Cuba y Paraguay lo hacen al mismo tiempo en 1940 y Venezuela en 1947. Existe un breve estudio que en las Cortes de Cádiz, por iniciativa del diputado suplente de Guatemala, Manuel de Llano, que se dio en 1810 un proyecto de habeas corpus para introducirlo a esa constitución, ya que eso se estaba dando en Inglaterra. Se nombró una comisión, se hizo la propuesta, pero no tuvo acogida. Es decir, esa comisión que estudiaba la problemática judicial no realizó absolutamente nada y no quedó en nada. Es decir, la constitución que hubo aquel entonces, en 1812, no fue acogido el habeas corpus. Por lo cual, es Brasil, como ya lo habíamos indicado, el primer país en introducir el habeas corpus en su constitución, y luego pues también está que lo pone como un recurso de amparo la Constitución de Yucatán en 1841. El habeas corpus llegó a América Latina
y se adentró en su tradición jurídica de base romanista, porque como ya lo decíamos, inició con el Imperio Romano. Y se fue adaptando a las necesidades de medios, así que en su difusión ha tenido varios nombres de acuerdo a cada país, como en Venezuela, que se lo llama amparo o recurso de protección en Chile. Es decir, todos buscan a proteger la libertad personal. No importa en este caso la dominación, pero lo importante es proteger esa libertad personal, que es lo que se establece con el habeas corpus. Ya el habeas corpus en el Ecuador se establece desde la primera constitución, se puede decir rezagos por ahí del habeas corpus. En la Constitución de 1830, cuando ya se crea la República del Ecuador tras la separación del Distrito Sur de la Gran Colombia, siendo redactada esta Constitución por el Congreso Constituyente reunido en Riobamba, con el objeto de establecer una forma de gobierno pues más conforme a la voluntad y la necesidad de los pueblos. Esta Constitución en su artículo 59 preceptuaba que nadie puede ser preso o arrestado salvo que sea sorprendido cometiendo un delito, caso en el cual será conducido ante un juez, quien dentro de estas 12 horas de arresto debe expedir una orden firmada en la que se indicarán los motivos de la detención. Luego en la Constitución de 1843, también en su artículo 90, ya prescribía que ningún ecuatoriano puede ser colocado fuera de la protección legal, expatriado, privado de su libertad, bienes, ni despojado de sus privilegios e inmunidades, sino a través de los trámites legales correspondientes. En la Constitución de 1851 también se establece este principio de legalidad, es decir, que la privación de la libertad debe de ser con un acto ilícito, debe ser comprobado, pero debe garantizarse la libertad personal. Y ahí es donde también se abolió la esclavitud. Sin embargo, es a partir de la Constitución de 1929 que se incorpora ya el habeas corpus en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y es considerado como parte de los catálogos de derechos y una garantía para recuperar la libertad. Entendiendo el habeas corpus como una figura ya de derecho que rezaba en nuestra Constitución, esta se le establece en el artículo 151, en el artículo histórico prácticamente porque es donde ingresa el habeas corpus, el artículo 151, numeral 8, que dice textualmente: todo individuo que, por considerar que se ha infringido dispuesto en los numerales anteriores, se creyere indebidamente detenido, procesado, preso, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, en demanda de que se guarden las formalidades legales. Esta magistratura deberá decretar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los efectos o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente, corrigiendo por sí los efectos o dando cuenta a quien corresponda que se los corrija. Es así como la vida institucional del Ecuador llega pues a nuestra legislación, esa tan añorada y apreciada acción constitucional, siguiendo la prosecución de los derechos de la libertad de las personas a no ser privados, y precisamente de proteger su vida, su integridad personal. Entonces es así que se ingresa desde la Constitución de 1929 el habeas corpus. Sin embargo, esta Constitución no señala expresamente la autoridad competente para tramitar este recurso. Es por esto que mediante decreto legislativo se expide la Ley de Derecho de Habeas Corpus, que determinaba como autoridades competentes para su conocimiento al presidente del Consejo Municipal, al presidente del Consejo Provincial, al presidente del Consejo de Estado, de la Corte Superior, al jefe político, al jefe superior. Ustedes recordarán en aquel tiempo que se presentaba ante los alcaldes, fue siguiendo la misma margen histórico, ¿no? Antes se los llamaba presidentes del Consejo a los alcaldes. Es así que las autoridades podían conocer del hecho y tomar una acertada decisión para con el presunto infractor y poder ser de esta manera aplicada la justicia de la mejor manera, garantizando el bienestar social.
vamos a hacer también un recuento histórico de las constituciones, cómo va apareciendo la figura del habeas corpus. En la Constitución de 1945 también se desarrolla el habeas corpus en el artículo 141, donde también se dispone y se indica, ¿no?, que debe de ser bajo un proceso legal que las personas sean detenidas, y si no también, al infringirse estos preceptos constitucionales, pueden acudir al presidente del Consejo del Cantón. Asimismo, en la Constitución de 1946, ya ahí se establecen sanciones para los funcionarios que obstaculicen que se haga efectivo el habeas corpus. En 1998 ya se da un marco constitucional garantista para hacer efectivo el principio pro libertad, manteniendo la acción de habeas corpus. Y ya en la actualidad, llegando a nuestra Constitución vigente, que es la Constitución desde el 2008, se permite el ejercicio directo de este recurso en defensa del derecho a la libertad de la persona ilegalmente detenida. Y es así que se establece en su artículo 89 que el objetivo de esta acción es recuperar la libertad de quien se haya privado de una manera arbitraria, ilegal o ilegítima, y de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Es importante entender que este recurso se caracteriza por cuatro aspectos fundamentales. Primero, es una acción muy sumaria, corta. Segundo, no se necesita observar requisitos formales. 3, se sustancia en una sola audiencia pública oral. Y 4, el fallo se ejecuta en la misma audiencia. Bueno, lo importante de que el habeas corpus como tal existe y está de una forma más moderna en nuestra Constitución vigente, es que también asimismo tiene otros fines, tiene fines distintos y que van siendo de manera progresiva en beneficio de los derechos humanos. Por eso el habeas corpus decimos que tiene 3 fines: el preventivo, el reparador y el genérico. El preventivo, es decir, toda persona que se vea amenazada en su libertad puede solicitar que se examine el factor que lo está intimidando. El reparador es que toda persona ilegalmente ya privada de su libertad puede solicitar la rectificación del caso y que el juez le restituya su libertad en caso de que sea haya sido injustamente detenido. El genérico también se presenta como una respuesta a diferentes circunstancias que permite que la persona afectada pueda solicitar la revisión, la verificación de su caso, si ha sido privada de su libertad o seguridad de maneras ilegales, arbitrarias, con violencia psicológica, física, en fin. Eso es algo que ya este derecho como tal está previsto en nuestra Constitución vigente. La historia del ser humano, conforme al caminar del tiempo, ha venido evolucionando y cambiando, perfeccionando su manera de actuar, inmerso en la sociedad. Es así que uno de los valores fundamentales que corresponden al ser humano y que tienen que ver con la dignidad son la libertad y la igualdad de gozar de los derechos sin que se los mancille ninguna autoridad pública, sino más vale que es la encargada y debe ser la encargada de tutelarlos. El derecho a la vida protegido por el habeas corpus es uno de los puntos muy importantes que vienen ya con esta evolución del derecho al habeas corpus que viene integrado en la Constitución vigente. La vida, como sabemos, es la que permite la existencia de todo ser humano, por ende se convierte en el primer derecho que debe ser protegido. Es decir, para que usted pueda gozar de todos los derechos que le establece la Constitución, la ley, los diferentes tratados, primero debe estar vivo. Por ende, se constituye en el núcleo de los derechos humanos. Es el principal requisito para continuar con el ejercicio de todos los demás derechos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana de los Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales, de los cuales también participa el Ecuador, son el precedente para integrar dentro de la normativa constitucional garantías eficaces para proteger el derecho a la vida, siendo el habeas corpus uno de ellos, y que permite garantizar la libertad
la integridad de la persona, la vida del individuo, ante las arbitrariedades de una detención que ponga en riesgo este bien preciado, porque ustedes saben que ante una detención ilegal y arbitraria puede también correr riesgo la vida de la persona. Ante las agresiones, los golpes, los maltratos psicológicos y físicos, hasta sexuales, puede verse afectado este derecho a la integridad. Por eso que esta acción de habeas corpus es tan proteccionista. Fuera. Según los primeros textos normativos que tuvo el ser humano, en donde era sancionada la privación del derecho a la vida, luego de varias luchas por lograr que todo ser humano pueda gozar de este derecho, que parte desde el nacimiento e incluso desde la concepción, siendo reconocido por primera vez en la Constitución de 1843, en donde se estableció que ningún ecuatoriano podría ser puesto fuera de la protección de las leyes, expatriado, privado de su vida, bienes, entre otros. Sin embargo, en esta Constitución, para que ustedes lo sepan, también se permitía la pena de muerte con ciertos requisitos relacionados a las garantías del debido proceso, respetando los principios de legalidad y del juez natural. Luego, en las constituciones de 1851 y 1978 y la de 1906, queda completamente eliminada la pena de muerte para cualquier delito sin ninguna excepción. En estas constituciones luego se dio porque habían muchas dictaduras, y en esas dictaduras que vivió el proceso constitucional del Ecuador, debemos entender que se puso esta pena de muerte precisamente para a veces acabar con personas opuestas a los regímenes. Entonces, qué bueno que en la actualidad este derecho está protegiendo prácticamente la vida de cada persona, de cada ciudadano. Pues el derecho a la vida continúa teniendo una amplia protección por parte de la normativa. Precisamente el habeas corpus es una institución que garantiza este goce de este derecho y sirve como una acción efectiva para proteger a la persona de tortura, tratos crueles, violencia sexual, física, psicológica, que se pueden dar con un arresto y o detenciones arbitrarias. Nuestra Constitución actual presenta grandes avances en torno a esta acción para recuperar la libertad de todo aquel que se encuentre privado de ella, sea de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, sea por orden de autoridad pública o cualquier persona, y mucho más si su detención o arresto pone en riesgo su salud y su vida. Por esto, el juez que tramita la acción podrá ordenar la libertad inmediata del derecho si no se encuentra motivo suficiente para su detención o arresto. Nosotros tenemos muchas resoluciones de la Corte Constitucional, donde incluso personas que ya están privadas de su libertad, cuando han estado en riesgo su vida por padecer alguna enfermedad catastrófica, han sido puestas en libertad, muchas de ellas. Incluso se les ha exigido a los centros de detención que permitan su salida para que acudan a estos centros y a estos lugares donde deben de continuar con su tratamiento médico. Para que vean ustedes cómo ha avanzado ya el proceso en términos constitucionales respecto a lo que se conoce como la libertad, pero sobre todo a lo que trata el derecho a la vida, porque esa persona corre en riesgo el bien principal y más preciado que tiene una persona, que es su vida. El habeas corpus, al ser una garantía constitucional de protección de los derechos humanos, su aplicación debe constituirse en un compromiso de los poderes públicos frente a los ciudadanos y por ende otorgarse en un proceso especial y preferente, donde el órgano judicial competente realice de una forma ágil el restablecimiento del derecho constitucional a la vida y la libertad, vulnerado por cualquier detención ilegal o arbitraria. Como ustedes vieron y pudieron apreciar, las características de esto es que es una acción ágil y sumaria. El habeas corpus en el Ecuador es una de las garantías constitucionales de protección de los derechos de la persona. Es un derecho y una garantía a la vez, ya que nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia. Las garantías protegen, aseguran o hacen valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. El habeas corpus también se define como un derecho
que permite garantizar una vida digna que buscan todas las personas. Pues al proteger estos derechos de la integridad personal, de la integridad física, van a permitir que esa persona que de repente ha sido detenida de manera injusta sea puesta en libertad y su dignidad quede resarcida ante los demás. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que esta acción es la garantía fundamental para el análisis y reparación de las violaciones al derecho a la libertad personal, por lo que no puede ser suspendida en ninguna circunstancia. Al hablar de libertades, hablamos de límites a los poderes que han dado forma al sistema democrático en el que vivimos actualmente. Las luchas sociales han generado conquistas históricas en las que la palabra libertad ha sido lo preponderante. Recordamos, por ejemplo, los principios básicos de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Versaban justamente sobre esa reivindicación de esos derechos. Por ende, la palabra libertad ha ido tomando matices especiales, y ya adentrándonos dentro de esta acción de habeas corpus, ya hablamos sobre la vida, y ahora expresándonos sobre la libertad como otro de los derechos protegidos, debemos de entender que esta libertad ha ido tomando matices especiales y una verdadera protección por parte del Estado. Esto es porque poco a poco se han ido definiendo ciertos derechos tan importantes. Y entre esos derechos a la libertad consagradas en el artículo 66 de la Constitución del 2008, nuestra Constitución vigente, tenemos el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. El derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. La prohibición de la tortura, la desaparición forzada, los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás. El derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. El derecho a practicar, observar, cambiar, profesar, en público o en privado, la religión o las creencias, y a difundirlas individual o colectivamente con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre su sexualidad, sobre su vida, sobre su orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. El derecho a tomar decisiones libres, responsables sobre su salud, vida reproductiva, a decidir cuándo, cuántas hijas e hijos tener. Eso lo permitimos aquí en el Ecuador. El derecho a guardar reservas sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes la información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud, salvo por necesidades de atenciones médicas. El derecho a asociarse, reunirse, manifestarse en forma libre y voluntaria. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y escoger la residencia, ideología, pertenencia a determinado grupo social, partido político, opiniones políticas. El derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual, colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Claro, te dice que tienes esos derechos, pero tienes también una responsabilidad. El derecho a la libertad de trabajo, tú puedes escoger con quién trabajas. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito, forzoso. Los derechos de libertad también incluyen el reconocimiento de que las personas nacemos libres, no hay esclavitud en el Ecuador. Está prohibido la explotación, la servidumbre, el tráfico, el trata de seres humanos de todas formas. Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos ni otras obligaciones. Y hay una excepcionalidad, como siempre, que es el caso de las pensiones alimenticias.
Ninguna persona está obligada a hacer algo prohibido por la ley o dejar de hacer algo no prohibido por la ley. Entonces debemos entender que nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos, tenemos amplias libertades y que bajo ningún concepto pueden ser ultrajadas, conculcadas, bajo ningún concepto. Y centrándonos en la libertad física, precisamente que necesitamos nosotros tener un debido proceso. Es decir, cuando hemos sido detenidos, necesitamos que se haya previsto todo un procedimiento para que nosotros, bajo una sentencia, podamos perder esa libertad que nos garantiza la ley. Las personas procesadas en un juicio penal que se hayan privadas de su libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. Las personas procesadas penalmente que se hayan privadas de la libertad permanecerán en centros de detención provisional. Y esto, obviamente, al estar ahí, se indica que deben de ser de una manera segura para su integridad. Si vemos que como no se ha cumplido en muchas ocasiones, muchos de los reos, muchas de las personas han interpuesto esta acción y han tenido muy buenos resultados, que incluso ya hay sentencias por parte de la Corte Constitucional para que esto sea erga omnes, es decir, que aplique a todos los hombres, a todo el territorio ecuatoriano. El habeas corpus también puede ser utilizado en el caso de que no sea posible la ubicación de una persona que haya sido detenida, desaparecida, por parte de cualquier autoridad estatal, pues al garantizar la libertad, la integridad de las personas y asegurar el derecho a la vida, puede evitar prácticas de ocultamiento e indeterminación de los lugares de desaparición. En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos ha señalado que esos actos violatorios a los derechos humanos deben de ser integrados en las constituciones y en las normativas de cada país. Como ustedes saben, en el Ecuador existe una normativa penal, pero ahora el habeas corpus va más allá. El habeas corpus también tiene inherentes otros derechos. Ha existido también una normativa que también se la está aplicando con el habeas corpus, que precisamente se da en el tema de niñez y adolescencia. Es decir, muchas veces cuando los niños y adolescentes son retirados a veces de su lugar, de su hogar, por diversas causas y pasan a diferentes centros de acogida, muchas veces no han sido estos lugares de acogida los mejores para su integridad, para su salud, y por ende se ha visto la necesidad de aplicarse el habeas corpus para aquello. Es decir, este habeas corpus va más allá de simplemente la libertad y la integridad física, porque en el momento en que se protege la vida, se está justamente protegiendo todos, absolutamente todos los derechos que tiene un ciudadano. El Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, dice que no paremos de luchar por los derechos de la libertad. Les invito, estimados amigos que nos están escuchando y amigas que nos están escuchando, estimado público, a conocer más de esta acción constitucional de habeas corpus, que no solamente tiene el carácter de garantizar la libertad individual, sino la vida, en todas sus formas, y más aún que dentro de la progresividad de los derechos, nosotros debemos luchar por nuestra libertad y por la paz. Muchas gracias a ustedes y vamos a continuar con nuestros compañeros que van a exponerles muchos más respecto a este tema tan importante como lo es el habeas corpus. Muy buenas noches, público en general. Por favor, en el chat hay una encuesta.
que les rogamos por favor que llenen esa encuesta que se encuentra en el chat. Como invitado tenemos al magíster Vinicio Rosillo Abarca, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Por favor, si pudieran cerrar los micrófonos, serían tan amables. Ya, el doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Postulante a magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Magíster en Derecho Penal y Criminología. Magíster en Derecho Civil y Procesal Civil. Especialista en Derecho Penal. Fiscal Provincial de Tungurahua. Fiscal Provincial de Santo Domingo de los Áchilas. Director Provincial de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas. Docente universitario tiempo completo en la Universidad Uniandes a cargo de las cátedras de Derecho Procesal y Práctica Procesal Penal. Muy buenas noches. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, muy bienvenido, doctor. Sí, doctor, en buenas condiciones. Me da muchísimo gusto saludarlos. Un abrazo fortísimo a todos de Santo Domingo de los Áchilas. Gracias al profesor Cristian Benavides por la invitación. Antes de iniciar este breve análisis para el que se me ha convocado, quiero invitarlos a que estén pendientes de toda la actividad académica extracurricular que se determina cada día sábado a las 20:30 en mi programa Conversatorio Jurídico, llevado por YouTube, en el canal Vinicio Rosillo. El link está en el chat de esta reunión. Este tema y muchos otros en materia constitucional, en materia penal, en materia civil, en materia de litigación oral, constan ahí en más de 80 conversatorios en vivo que se realizan cada semana. Bien, en torno al tema que nos ocupa, como entiendo se ha venido ya puntualizando, la acción de habeas corpus corresponde a un grupo de acciones en el marco constitucional que se enmarcan como garantías jurisdiccionales. Y es importante determinar un análisis previo para poder entender a qué se enfoca esta acción constitucional. A partir del 2008, nuestra Constitución de la República establece una serie de acciones para tutela de derechos constitucionales. Entre otros, tenemos esta que se enfoca en el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad. Pero se han enfocado también otras acciones que tienen que ver con los distintos derechos constitucionales, el derecho a la información, el derecho al acceso a los datos personales, el derecho a la tutela en el marco de la vigilancia del debido proceso. Se ha cuestionado en doctrina si es que esta forma o esta percepción que tiene el Ecuador de establecer varias acciones constitucionales distintas para tutelar los derechos que se garantizan en la Constitución es la correcta. Nosotros tenemos en el ámbito del derecho comparado distintas realidades que enfocan una sola acción para poder tutelar los derechos constitucionales, como por ejemplo en el caso de México, la acción de amparo. Esta realidad también se replica en otros países de Latinoamérica. En la lógica ecuatoriana se enfoca diversas vías para poder tutelar los derechos. Y claro, la acción de habeas corpus, sin duda, es la que más o mejor ha sido desarrollada, especialmente por aquellos que están vinculados a la práctica penal. Nótese que las otras acciones constitucionales demandan mucha exigencia, especialmente en la preparación del abogado constitucionalista. Pero tal vez por sus contenidos que los vamos a desarrollar en este corto tiempo que se me ha dado para intervenir, es quizás la más referente o la que más ha sido desarrollada de manera adecuada
por aquellos que se enfocan no solamente en el ámbito constitucional, sino también principalmente en el ámbito. Y con esta premisa hemos de determinar que la acción de habeas corpus se determina como aquella posibilidad o aquel ejercicio que se debe realizar frente a la vulneración de derechos constitucionales. De eso trata esta acción constitucional. Enfocados específicamente en 3 derechos: la libertad, la vida y la integridad física. Pero también se extiende de conformidad al artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales a otros derechos conexos de la persona privada o restringida de la libertad. Vale decir, en el contexto de la pandemia que nos ocupa, el derecho a la salud tiende a resaltarse en la perspectiva de la custodia que permite también esta acción de habeas corpus. Recordemos que estos 3 derechos y también los derechos conexos están reconocidos y garantizados en nuestra Constitución de la República, especialmente en el artículo 66. Cuando nosotros revisamos el texto constitucional en el artículo 66, vemos que de inicio la Constitución dice que se reconoce y se garantiza. No declara derechos la Constitución. Lo único que hace es determinar un reconocimiento para aquellos derechos que son inmanentes a la persona. Y además tutelarlos. Eso es lo que hace. No los otorga, sino que los custodia. Y a propósito de esto, por cierto, la vida es el derecho fundamental, el más importante, como ustedes conocen. Luego de esto tenemos la integridad y, en tercer lugar, la libertad. Pero, sin duda, esta acción constitucional de habeas corpus se enfoca más en el último de estos 3 derechos, que es la libertad. Y esta libertad sobre la base especialmente de 3 presupuestos que deberán ser considerados cuando se busca plantear, o se piensa plantear una acción constitucional de habeas corpus. Esto que tiene que ver con la legalidad, la legitimidad y la arbitrariedad. Son 3 presupuestos específicos que son el soporte o el fundamento para poder sustentar en la acción de habeas corpus. Y cuando esta surge sobre la base de un acto ilegal, cuando surge sobre la base de un acto ilegítimo, y cuando este es arbitrario. El habeas corpus efectivamente gira en torno a una garantía ciudadana que impide que se prive ilegalmente a las personas de su libertad. Y esto sobre la base de una privación de la libertad ilegal, es aquella que se sustenta fuera de los parámetros permitidos por la ley, observando las disposiciones legales. Debemos notar aquí que las 2 formas a través de las cuales el Código Orgánico Integral Penal establece la privación de libertad como medidas específicas de privación de libertad en cuanto a medidas cautelares son la detención y la prisión preventiva. Se deja fuera a la aprehensión en flagrancia y también aquella que supone una sentencia condenatoria ejecutoriada o cumplimiento de pena. Entonces, nos enmarcamos aquí específicamente en el análisis cuando trabajamos sobre una orden de privación de libertad ilegal. Nótese que no dice inconstitucional, dice ilegal. Ilegal, aquella que tiene que ver con la vulneración de la norma infraconstitucional, que en este caso específicamente se centra en el Código Orgánico Integral Penal, en el libro 2, al tratarse de las medidas cautelares. ¿Cuándo son estas ilegales? Pues para esto tenemos que ver específicamente el texto que redacta al respecto de la detención, el artículo 531. Ahí se concentran los requisitos legales que tienen que cumplirse para que se ordene la detención. Y esta orden de detención, como lo señala la doctrina, es una orden de detención que no se puede ordenar para investigar. Se investiga para detener.
Es decir, el fiscal, para poder requerir al juez una orden de detención, tiene que sustentarla, tiene que fundamentarla. Como siempre yo lo explico académicamente, el fiscal tiene que motivarla. A veces pensamos que la motivación solamente se refiere al juez. Pues ese no es el texto que se determina en el artículo 76, número 7, letra L de la Constitución de la República. Se determina ahí como parte del derecho a la defensa el derecho a la motivación, y la motivación debe ser realizada por toda autoridad que emita resoluciones en el marco de los poderes públicos. Respecto de lo cual también se encuentra el fiscal. Entonces, los requisitos que se encuentran para la detención deben ser observados en esta primera causal, si ustedes quieren, en esta primera estructura que permite el habeas corpus a través de una orden ilegal. Tiene que motivarse la detención. Este es el primer requisito del artículo 531, número 1 del Código Orgánico Integral Penal. Y el juez debe motivarla, cierto es. ¿Qué parámetros debe cumplir? Ustedes recordarán que nuestra actual Corte Constitucional ha desplazado de alguna manera ese test de motivación que determinó la anterior Corte Constitucional, en el orden de que existe motivación cuando esta es razonable, esta es lógica y esta es comprensible. Lo que ha dicho la Corte Constitucional actual es de que la Constitución no tiene ningún test que se debe someter al texto constitucional, y básicamente nos ajustamos a la motivación que se fija en la norma antes invocada. Esto es el artículo 76, número 7, letra L de la Constitución, que existe motivación. Nótense que esta redacción de motivación nosotros la tenemos en la norma normarum en negativo. Ahí dice no existe motivación. Si lo ponemos en positivo, deberíamos establecer de que existe motivación cuando se enuncian los principios, las normas aplicables y cómo se relacionan estas con las circunstancias de hecho. No es otra cosa que establecer una conexión entre los presupuestos fácticos, jurídicos y probatorios. Eso es la motivación. Declarar cómo es que los hechos se conectan con el derecho y la prueba. Si es que el juez no hace este entendimiento, entonces no hay motivación, pero aquí específicamente la motivación se ubica en el orden infraconstitucional. El artículo 531 le exige al juez motivar la detención. Este es un requisito legal que también tiene soporte constitucional, por cierto, pero está en el Código Orgánico Integral Penal, está en la norma procesal. Y claro, el juez, ¿cómo puede motivar si es que el fiscal no le da un fundamento? Es fundamento el parte policial. El fiscal únicamente puede sostener una orden de detención en un parte policial. Pues de la lectura de lo que determina el artículo 534 del mismo Código Orgánico Integral Penal, los partes policiales son meramente referenciales. Él no puede sostener en eso una orden de detención o un requerimiento de una orden de detención. Ese es un primer punto. Claro, el punto número 1 y punto número 3, punto número 2 y número 3 del artículo 531 señalan ya que conste la fecha, el lugar y la firma del juzgador. Pues estos, vamos a decir, son requisitos formales. El requisito de fondo es la motivación. Y si es que esto no se cumple, pues estamos frente a esta posibilidad de activar este habeas corpus frente a una orden ilegal. Otra posibilidad es la prevista sobre la base del incumplimiento de los presupuestos de la prisión preventiva. Efectivamente, se ordena la prisión preventiva y cuando ésta no tiene un sustento en cuanto al cumplimiento de los requisitos, que además son muy estrictos a propósito de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que están vigentes desde junio del año anterior, deben establecerse y deben vigilarse en la acción de habeas corpus si estos presupuestos se han cumplido. Efectivamente, aquí se determina en varios requisitos, a diferencia de la orden de detención. El estándar para una prisión preventiva ciertamente es más exigente. Deben establecerse los elementos de convicción. Nótese que se refiere a elementos de convicción y esto supone determinar diligencias más aporte que se vincule al caso, sobre la existencia del delito, sobre que esa persona
es autor o cómplice. Recordemos que ya no existe la categoría de encubridor, por lo menos no dentro del marco de la posible participación en una acción, en un delito penal. Y sobre la base de eso, también el principio de necesidad, es decir, que esta orden de prisión preventiva sea indispensable en el caso concreto y que las otras sean insuficientes, me refiero a las otras no privativas de la libertad, y que la pena supere el año de privación de libertad. Estos requisitos se determinan para poder ordenar la prisión preventiva. Si esto no se cumple, podría enmarcarse esta posibilidad de la acción de habeas corpus sobre la base del análisis efectivamente de todos y cada uno de los presupuestos a los que me refiero. Ahora bien, también puede darse el caso de una privación de libertad ilegítima. Y básicamente lo que se señala en cuanto a lo ilegítimo es que en el momento en que el juez dicta esa orden de privación de libertad no es el competente para actuar. Sin embargo, para que exista esta ilegitimidad, esta incompetencia debe ser insubsanable procesalmente, vale decir, es insubsanable cuando esta se da en razón de la falta de competencia por la materia, lo cual es bastante forzado e improbable. Entonces, sustentar un habeas corpus sobre la base de la ilegitimidad siempre resulta complicado, porque se ubica específicamente a la posibilidad de que nos enfrentemos a un juez incompetente en razón de la materia, es decir, que no esté del ámbito de sus atribuciones ordenar esa privación de libertad. No significa que sea imposible, pero es de las circunstancias o de los fundamentos la más forzada. Por su parte también tenemos otra posibilidad, que es la privación de libertad arbitraria. Y en esta podría enmarcarse no solamente aquellos actos en los que el juez se excede en sus atribuciones, como por ejemplo, conociendo que los fundamentos que sirvieron para dictar la privación de libertad han desaparecido, él decide mantenerla. Cuando la privación preventiva ha caducado, él decide mantenerla, etcétera. Sino también cuando se vulneran aquí derechos constitucionales. Nuestra legislación establece algunas circunstancias específicas al respecto de lo que se entiende por arbitrario y legítimo. No discierne muy bien el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cuáles son los casos ilegítimos, cuáles son los casos arbitrarios, cuáles son los casos ilegales, pero el artículo 45 hace una determinación, a mi gusto, bastante imprecisa de lo que se puede entender por uno o por otro caso. Inclusive los asimila como arbitrario o ilegítimo cuando no es eso lo técnico. Entre otros aspectos de lo que señala la norma antes invocada, vuelve a reiterar cuando se hubieran incurrido en vicios de procedimiento, en la privación de libertad, en los casos en que esta privación de libertad es llevada a cabo por particulares, cuando no se justifica la privación de libertad, evidentemente se está refiriendo a la posibilidad de la flagrancia, o cuando esta persona haya sido privada de la libertad en un acto de flagrancia por particulares y no sea entregada a la policía, por ejemplo, para que ésta pueda remitirla ya a que se solucione su situación jurídica a través de una flagrancia. Son situaciones específicas que tienden a enfocarse no con la precisión que nos gustaría en esta ley orgánica de garantías jurisdiccionales, que dicho sea de paso, el Ecuador la mantiene como un código de procedimiento constitucional, si queremos denominarla así, porque estructura de alguna manera la mejor aplicabilidad del sustento constitucional. Las legislaciones en otros países no la tienen, algunos sí, pero la mayoría solamente se mantienen con lo previsto a propósito de la redacción en el texto constitucional. Nosotros tenemos por lo menos un cuerpo normativo específico que brinda la posibilidad de establecer un direccionamiento en ese caso. Ahora bien, nuestra estructura constitucional en cuanto al habeas corpus determina que esta acción debe ser presentada ante el juez del lugar, y específicamente respecto de esto
es que se ubica la competencia. Y en este marco, el habeas corpus, más del objeto que hemos ya determinado, puede ser específicamente en el orden preventivo o puede ser también en el orden reparador. Y sobre la base de esto, sobre la base de esta estructura, debemos decir que el habeas corpus se lo puede plantear cuando la persona está privada de su libertad o cuando, pese a que se ordenó la libertad, esta todavía no se ha ejecutado. Es una tutela anticipada que se da ante posibles vulneraciones específicas respecto a este derecho a la libertad. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden ir realizando en el contexto del desarrollo de esta charla para poder despejar todas las dudas que tengan al respecto. Entonces, como estoy indicando, sobre la base de estos presupuestos es que se da la acción de habeas corpus. Cuando todavía no se ha privado de la libertad a la persona, se da este habeas corpus preventivo. Este habeas corpus preventivo es una figura interesante que plantea nuestra legislación frente a la posibilidad de activar esta acción constitucional cuando todavía no ha sido esa persona privada de su libertad, no ha sido restringida de la libertad. Y en este caso, específicamente, esta limitación a la libertad se determina en que en el momento en que una persona tiene en su contra una orden de detención o privación de libertad, pero esta no está ejecutada. Tiene una orden de detención, una orden de prisión preventiva, pero todavía no ha sido ejecutada, vale decir, la persona técnicamente estaría prófuga. Todavía no está detenido. Sin embargo, sobre la base de lo que hemos visto, se puede activar el habeas corpus si nosotros consideramos que estas órdenes que ya existen son ilegales, son ilegítimas, son arbitrarias. En este caso, el habeas corpus preventivo puede ser accionado en el proceso penal cuando exista esta posibilidad o esta modalidad, dejando fuera, obviamente, a la sentencia condenatoria ejecutoriada, que, dado que pone fin al proceso penal, pues ya nos encontramos frente a esta posibilidad de tutela constitucional. El habeas corpus correctivo o reparador, por su lado, el legitimado activo debe estar privado de la libertad. Aquí la orden de privación de libertad ya está ejecutada. Este habeas corpus correctivo o reparador, por lo tanto, puede ser presentado durante o después de un proceso. Puede ser activado durante el proceso, vale decir, siempre y cuando no exista una sentencia ejecutoriada, o después del mismo cuando nos encontramos ya en la fase ejecutiva del derecho penal. Inclusive se lo puede activar frente a la posibilidad de los denominados apremios personales por alimento, cuando estos se enmarcan nuevamente en estos fundamentos de ilegitimidad, de arbitrariedad, o los presupuestos que hemos visto anteriormente. Este es el marco general respecto a la acción de habeas corpus. En cuanto a la competencia, si este habeas corpus se lo presenta sobre la base de un proceso penal, en donde aún no existe una sentencia ejecutoriada, pues el competente es la Sala de la Corte Provincial de Justicia. Se han realizado las audiencias respecto a este tema y estas básicamente se desarrollan sobre la base del principio de oralidad previsto en el artículo 168, número 6 de la Constitución, iniciando con la exposición por parte del recurrente, quien tiene que enfocarse específicamente a determinar cuáles son los presupuestos que está atacando. La alegación que se realiza ya en la práctica, en las audiencias, es importante orientarla sobre la base del razonamiento de los 3 presupuestos fundamentales para la argumentación que debe realizar el litigante en materia constitucional. ¿Cuáles son estos? Exponer los hechos que
que van a sostener su planteamiento. Exponer el derecho, exponer el fundamento jurídico y exponer la prueba. ¿Cómo es que se conectan estos presupuestos? Y eso evidenciarlo al juez. Aquí debemos concentrarnos fundamentalmente cuando me refiero a los hechos. Me refiero a los hechos probados, a los hechos que puedo justificar. Si estoy alegando que esta privación de libertad es ilegal, pues debo sostenerla en lo práctico. ¿Cómo es que se dio esta privación? En los hechos, ¿cómo es que se realizó esta privación de libertad? ¿Cómo puedo justificarlo? ¿Y cómo lo conecto con el derecho? Muchas veces las argumentaciones que se realizan en las audiencias únicamente tienen que ver con la determinación de generalidades normativas que no tienen el efecto de impacto para que el juez pueda tomar una decisión sobre la base del convencimiento. No se aleja de las reglas de litigación la materia constitucional, sino todo lo contrario. Debemos tratar de sostener nuestra argumentación enfocando especialmente estos tres aspectos que deben vincularse el uno con el otro. Cuando me estoy refiriendo específicamente al ámbito normativo, pues dependerá del fundamento, ¿no? Dependerá de qué derecho se está custodiando a través del objeto de esa acción constitucional y cuál es el fundamento específico. Ustedes tienen para esto que considerar libertad, vida, integridad, o ilegalidad, ilegitimidad o arbitrariedad. Esto evidentemente puede ser de manera conjunta o de manera individual. Pero generalmente cuando hacemos de manera conjunta, lo que tiende a hacerse es debilitar las posturas respecto a uno u otro aspecto. Por eso el enfoque debe ser concreto, el enfoque tiene que ser efectivo y el enfoque tiene que ser sustentado. Si es que no se realizan en estas circunstancias, entonces generalmente lo que se va a tener como resultado es que se niegue esta importante ventana, esta importante posibilidad constitucional para poder obtener la libertad o la custodia de los otros derechos que me he referido. Bien, siendo respetuoso del tiempo que se me ha otorgado, quiero agradecerles por su atención y estaré presto a cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias, mi estimado Vinicio. Un gran aporte hacia la comunidad científica, la comunidad universitaria y hacia la comunidad judicial. El aporte que ha hecho el día de hoy en este presente webinar. A continuación, parece que hay unas preguntas en el chat que va a leerte la compañera Sandra, quien es encargada del proceso. Doctor, dentro del público hay unas preguntas que nos gustaría que nos ayuden. El señor César Gallegos nos dice: doctor, buenas noches. Cuando un policía priva de libertad a un sospechoso en cometimiento de un delito flagrante y no le da lectura de los derechos en su lenguaje, es decir, una persona que no habla castellano, en una privación de libertad ilegal, ilegítima o arbitraria? Bueno, como hemos visto específicamente a lo largo del relato, nos encontramos frente a una privación ilegal cuando no se cumplen los parámetros del marco infraconstitucional. Esto es los que determina el Código Orgánico Integral Penal. Y específicamente respecto a esto, las órdenes de detención y la de prisión preventiva. La aprehensión sale de ese marco porque se da una actuación en delito flagrante, pero esto no significa que esta esté libre de exigencias normativas, ¿no? Y efectivamente los derechos a los que se refiere César, estos derechos que deben ser informados a la persona, estos están previstos en el artículo 77 de la Constitución de la República y son parte de las garantías al debido proceso de la persona privada de la libertad. Y efectivamente, si es que esta persona no entiende la lengua española, la lengua castellana, pues tendrá que hacerle conocer a través de un mecanismo idóneo, como es un traductor, y ahora tan fácil como acceder a través de
los mecanismos que brinda la misma red digital para poder hacer entender rápidamente por cualquier medio sus derechos, que la persona entienda sus derechos. Si esto no pasa, si esto no sucede, pues desde el punto de vista técnico, el fundamento para esa acción de habeas corpus es que esta privación de libertad deviene arbitraria, ¿no? Debemos ubicarla bien. Hemos dicho que es arbitrario fundamentalmente cuando se enmarca en el ámbito de la vulneración de las garantías básicas al debido proceso y cuando se da sobre la base de excesos del juez. Aquí, frente a una actuación de ese policía sobre la base de estos cuestionamientos, evidentemente si lo puedes probar, lo puedes justificar, deviene en arbitrario. Deviene en arbitrario y vinculado específicamente con el derecho a la libertad. Esto es lo que está sucediendo. Nosotros, desde el punto de vista técnico, como constitucionalistas que van a ser, debemos enfocar bien la acción, enfocar bien en cuál es el presupuesto, cuál es la lesión al interés fundamental, pues vida, libertad o integridad, miren que son estos tres principales, pero esto no deja fuera los demás derechos conexos, y cuáles son los sustentos para poder incoar esta acción, que sea ilegal, que sea arbitrario, que sea ilegítima. Debo ubicarla bien. Como les dije, la redacción es bastante confusa, la que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero la doctrina determina con precisión cuáles son estos presupuestos, que además son los que se reconocen en la práctica constitucional. Doctor, otra de las preguntas dice, ¿cuál es la diferencia entre el habeas corpus de la Constitución del 2008 a la del 1998? Bueno, básicamente se da sobre la base de quién es el que decidía, ¿no? Y es que con la Constitución del 2008 se concentra en el ámbito jurisdiccional la decisión, lo cual a mí me parece correcto, ¿no? Antes, enmarcada en las atribuciones que tenían los alcaldes, se prestaba muchas arbitrariedades, porque recordemos que el alcalde no solamente que no está en la órbita de la función judicial, no forma parte de la función judicial, sino que tampoco su formación es la de un juzgador. Entonces, generalmente el que terminaba decidiendo era el procurador síndico o aquellos que tenían la vinculación específica con el alcalde. Entonces, concentrar las decisiones en el ámbito jurisdiccional me parece positivo. Lo que siempre he cuestionado desde el punto de vista constitucional es que exista la posibilidad de que estos jueces no sean especializados, es decir, los jueces que resuelven materias constitucionales, no solamente el habeas corpus, sino las distintas acciones, no sean jueces especializados. O sea, no tenemos nosotros jueces constitucionales. Lo que tenemos nosotros es jueces que en el ámbito de la jurisdicción ordinaria resuelven materias constitucionales. Algunos de ellos tendrán especialidades o maestrías como las tenemos nosotros, pero la mayoría no. Entonces resulta de que el día de mañana va a resolver una acción de protección, una acción constitucional de una garantía de estas, un juez de la niñez que todo el tiempo pasa haciendo actividad respecto a juicios de alimentos, ¿no? Entonces tenemos esa situación aquí en el Ecuador. Siempre hemos debatido a nivel académico sobre este tema, ¿no? Si es que tenemos control concentrado, control difuso. Y este control difuso no termina de convencer, no termina de convencer. La situación de dejar la última palabra en materia constitucional a una corte constitucional que está en un limbo, ¿no? Está en un limbo. Miren que se destierra la denominación de Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes saben por qué se desterró esa denominación en el Ecuador? Como la mayoría de los países la llama Suprema Corte, ¿no? Aquí nosotros desterramos esa denominación y le pusimos Corte Nacional. Claro, ¿por qué le pusimos Corte Nacional? Porque ubicamos por sobre ella la Corte Constitucional. Porque si a través de una acción de protección puedo atacar una sentencia del máximo órgano de la justicia ordinaria, entonces la Corte Constitucional está sobre la Corte Nacional. Pero siempre ha habido este choque de trenes entre las dos. Siempre, siempre. Y yo he sido partidario de que no debemos tener Corte Constitucional. ¿Por qué no tenemos una sala constitucional en la Corte Nacional, en la Corte Suprema? ¿No?
Debemos tener una así, para que pueda resolver. No la tenemos. Peor aún en el ámbito de los niveles más bajos, ¿no? Como les estoy explicando. Jueces que no tienen práctica constitucional ejercen funciones constitucionales. Y ahí ustedes ven el resultado. Ven el resultado que se da en todos los ámbitos, ¿no? No solamente a través de direccionamientos, de acciones de estas que estamos viendo, de las garantías jurisdiccionales, sino en la pobre jurisprudencia que surge a propósito de estos fallos. No generalizo, no creo que todos los que administran justicia, no siendo jueces constitucionales por naturaleza, lo hagan mal, pero tampoco podemos pedir o exigir excelencia, ¿no? Esto es lo que está pasando en nuestra realidad constitucional, lamentablemente. Otra pregunta, doctor, que nos hace el público. Dice, ¿usted considera que el habeas corpus es efectiva para la detección ilegal y por qué? No escuché bien. ¿Es efectiva para qué? Para la detención ilegal y por qué. Claro, sí hemos visto justamente que ataca orden de detenciones ilegales. Claro, pues para eso mismo está estructurada, para custodiar en esencia el derecho a la libertad, pero nosotros lo extendemos también a la integridad, vale decir, cuando se le está torturando, o a la vida, cuando se lo quiere matar. Entonces nosotros tenemos un espectro mucho más amplio, pero efectivamente, por su propia naturaleza, esta acción nace desde antes de la vigencia del 2008 sobre la base de custodiar ese derecho a la libertad. No solamente el que surge sobre la base de privaciones ilegales en el ámbito penal, sino también fuera de la órbita penal, ante la posibilidad de que otras autoridades puedan ordenar estas privaciones de libertad. O sea, vale decir, yo les referí inclusive el tema de la premio por alimentos. Si es que el juez, solamente razonando rápidamente, si el juez ordena un apremio sin que se cumplan los presupuestos de motivación, de esto debemos ser muy vigilantes, ¿no? Sin que se cumplan los presupuestos de motivación, procede el habeas corpus. Claro que procede el habeas corpus. Si esa persona todavía no ha sido privada de la libertad, pues el habeas corpus preventivo. Pero nosotros debemos ser vigilantes primero al revisar un fallo, al revisar una decisión, cualquiera que ésta sea. Miren que una orden de detención no es una sentencia, es un auto. Es un auto. Es un auto interlocutorio, para ser exacto. Y sobre la base de eso tengo que revisar. Tengo que revisar si es que se cumplen los presupuestos de motivación. Si es que no están cumplidos los presupuestos de motivación, que son sumamente importantes, esa orden deviene en arbitraria, ¿no? Deviene en arbitraria. Deviene en arbitraria porque es el principio constitucional de motivación el que se está vulnerando. Entonces, debemos ser muy acuciosos, muy vigilantes en revisar el razonamiento que tuvo el juez para tomar tal o cual decisión. Esa es la clave para poder enfocar el habeas corpus que me referí. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición magistral y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a ustedes, les reitero el saludo, el abrazo, les deseo éxitos para que sigan progresando en su carrera. También nuevamente les reitero la invitación para que este sábado nos acompañen en conversatorio jurídico. Vamos a estar con el profesor Ramiro García Falcón. Vinicio, se te apagó el micrófono, hermano. Muchísimas gracias. Les decía que les reitero el agradecimiento, el saludo, les deseo éxitos. También los invito nuevamente para que este sábado nos acompañen al conversatorio jurídico con el profesor Ramiro García Falconi. Vamos a ver el tema de la cibercriminalidad. Posiblemente la próxima semana estemos con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general. Con ella vamos a tratar un tema referente a la litigación en audiencias telemáticas. Así que bienvenidos siempre. Cuenten con su amigo. Un abrazo. Muchas gracias, mi estimado Vinicio, por darte tu tiempo para este webinar. Sabemos que hoy día tienes el primer simposio latinoamericano de victimología y agradecerte, hermano, por estar ya con nosotros. Sí, también están invitados al simposio. Es un simposio internacional organizado de la República de Perú y México. Se va a dar en unos minutos exactamente. En 15 minutos más estaré hablando de la revictimización. Así nos ocupa la academia. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Ahora sí, Sandra, sigamos. El objetivo principal de la vida es vivir correctamente, pensar correctamente y actuar correctamente. Como nuestro segundo expositor tenemos al abogado
César Augusto Caicedo Camposano, abogado de los tribunales de la República, Universidad Autónoma de los Andes, maestrante de Derecho, mención Derecho Constitucional. Perfil profesional, asistente administrativo, Dirección Provincial IES Los Ríos, libre ejercicio. El tema que nos va a tratar es el habeas corpus como garantía constitucional y su aplicación en el Ecuador. Por favor, estimado abogado. Buenas noches, público presente. Represento el segundo grupo. El tema de nosotros es el habeas corpus como una garantía constitucional y su aplicación en el Ecuador. La acción de habeas corpus es una garantía constitucional que tiene como finalidad proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos que son conexos de la persona privada o restringida de la libertad de manera ilegal o arbitraria. Se incorpora en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en el año de 1929. El habeas corpus en la actualidad es un proceso que permite una protección inmediata a la libertad de la persona que haya sido detenida ilegalmente. El campo de estudio es la provincia de Los Ríos, una de las 24 provincias que forman la República del Ecuador. Está situada en el centro del país. Es la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Su capital es la ciudad de Babahoyo. Su fecha de creación es el 6 de octubre de 1860. Su población es de 921.763 personas. La conforman 13 cantones con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. Limita de la siguiente manera. Al norte con Santo Domingo de los Áchilas, por el este con Cotopaxi y Bolívar, al noroccidente con Manabí, y al oeste y sur con Guayas. La provincia de Los Ríos es parte significativa del conjunto de las 7 provincias del litoral ecuatoriano, que genera el 42,32% de las divisas no petroleras, alrededor de 75.818 millones de dólares cada año. El habeas corpus como una garantía constitucional empleada para proteger los derechos constitucionales y efectivizarlos, siendo su objeto y fin correctivo y como fin proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, cuya institución jurídica directamente no está definida en la actual norma supra de nuestro país, así como tampoco se encuentra en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Nuestra norma supra debe reconocer a los PPL como un grupo de atención prioritaria por su estado de vulnerabilidad para la protección de sus derechos. Artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial establece competencia exclusiva de los jueces de garantías penitenciarias para conocer la garantía del habeas corpus de los PPL con sentencias condenatorias, restringiendo el amplio alcance previsto en la norma supra y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para la competencia de las garantías jurisdiccionales, por lo que resulta importante discernir el artículo 11 en sus numerales 3, 4 y 5 de la norma supra, que establecen que los derechos y garantías previstos en la misma y en las normas supranacionales de derechos humanos serán directa e de inmediata aplicación, sin que limite su contenido y aplicando la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. El Ecuador es parte del Pacto de San José de Costa Rica, admitiendo que los estados, parte que ya tengan establecida dicha institución jurídica, no podrán a futuro derogar ni restringirla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un alcance del habeas corpus, protegiendo también la vida e integridad de la persona, garantizándole su desaparición, le protege la tortura, otros tratos o penas crueles o inhumanos. El artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional describe que el fin de esta figura jurídica es proteger los derechos de libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos
de la persona privada o limitada de su libertad, pudiendo dicha privación o restricción devenir de una autoridad pública o de cualquier particular. El habeas corpus respecto al derecho a la libertad se emplea al ser restringido. Es preciso determinar el ejemplo de la jurisprudencia del habeas corpus preventivo en nuestro país, aquel que fue concedido por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en el cual revocó la orden de prisión preventiva de Marcelo Enrique B., procesado por un presunto delito de lavado de activos, quien solicitó que se le revoque la prisión preventiva que pensaba en contra de su persona, siendo así un resultado a su favor. La libertad es un derecho innato, reconocido y protegido por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual, si se ve conculcada por alguna autoridad pública o particular, cabe su reparación inmediata y efectiva, asistiendo de esta manera el Estado constitucional de derechos y justicias del cual gozamos todos los ecuatorianos. El habeas corpus ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, haciendo exigible su instauración en la mayoría de países en vista a las presiones del pasado, en donde predominaban las decisiones del poder y respetando los derechos de las personas. ¿Cómo se aplica actualmente y el análisis de las sentencias no vinculantes? El caso Tula, 31 de mayo del 2016, el Estado ecuatoriano realizó un operativo policial en el Centro de Rehabilitación Social Tula, en donde durante el operativo los policías, sin que exista agresión alguna, procedieron a golpear con los toletes en los cuerpos, insultarlos y amenazar a los reclusos. El juzgador aceptó en razón de que el habeas corpus tiene por objeto proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. En el presente caso es reclamado por los accionados, toda vez que han sufrido trato cruel, inhumano, degradante y tortura. Configurándose plenamente lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la República, teniendo como finalidad garantizar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad, para lo cual el juzgador acepta el habeas corpus y dispone la reparación integral que corresponden en 4 puntos. 1. El traslado de los PPL a otro centro de reclusión que ofrezcan las garantías a los accionantes a un pabellón de igual seguridad en la que se encontraron al momento del hecho. 2. El tratamiento psicológico integral para todos los internos que sufrieron la violación de sus derechos. 3. Garantías de no repetición de hechos y actos que constituyan violación de los derechos fundamentales de los internos. 4. Reconocimiento de responsabilidad que tienen los ministerios de Justicia y del Interior en velar para que se respeten los derechos fundamentales. De esta jurisprudencia se puede decir que el habeas corpus, al ser una garantía constitucional de protección de derechos, implica que toda persona que fuera objeto de privación o restricción de su libertad o se viere amenazado en su seguridad personal, tiene derecho a que un juez competente restituya su libertad o establezca medios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de violación, garantizando el derecho a la libertad, a la integridad física y psicológica y el derecho a la vida de otra determinada persona. Precedentes jurisprudenciales a disposición para su aplicación. Existe el precedente jurisdiccional de la sentencia número 166-12-JH, donde se retiene sin consentimiento a una persona con problemas de adicción. Dentro del análisis, la Corte Constitucional expresa que el habeas corpus como garantía constitucional es la de proteger o recuperar la libertad, la vida y la integridad física de una persona que está prohibida de su libertad
de manera arbitraria, ilegal o en casos particulares en contra de su voluntad. En este caso en particular, el habeas corpus se presentó para recuperar la libertad de la persona retenida, ya que no existía una restricción de la libertad de manera consentida. Efectividad del habeas corpus. Con la presente investigación, pretendemos evidenciar si con los cambios establecidos en la Constitución del 2008, así como hemos atravesado la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2, conocido como el COVID-19, para esto delimitamos el campo de acción en la provincia de Los Ríos, en sus diversas unidades judiciales de lo penal, lo cual nos permitirá comparar los procesos de habeas corpus solicitados y los que han sido efectivos para obtener la libertad. En este sentido, se puede decir que esta acción de habeas corpus se convierte en un instrumento para la obtención de justicia, para cuanto se encuentre ligado al derecho individual de la persona. Gracias. Muchísimas gracias. Nuestro tercer expositor tenemos al abogado Franklin Efrén de la Guerra Pilco, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, mediador del Centro de Soluciones Legales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, maestrante en Derecho Constitucional por Uniandes, experiencia laboral, asistente judicial, Consejo de la Judicatura, docente del Instituto Tecnológico Superior La Maná, asesor legal de cooperativas de ahorro y crédito. El tema a exponer es la efectividad del habeas corpus. Adelante con su exposición, estimado abogado. Gracias, estimada. Buenas noches con todos los presentes. Para mí es grato dirigirme a ustedes para exponerle el tema que ha sido indicado por nuestra compañera. Bueno, se ha escuchado intervenciones de los compañeros ponentes muy acertadas en relación al habeas corpus, ¿sí? Una de las figuras que contempla nuestra Constitución de la República del Ecuador, que es una norma jerárquica, una norma suprema, que ninguna ley del ordenamiento jurídico de nuestro Estado está por sobre encima de la Constitución. Así lo contempla el artículo 424 y 425, que habla de la jerarquía constitucional. Más aún, el artículo 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Partiendo desde ese preámbulo, encontramos entre las garantías jurisdiccionales, que es de aplicación directa, que es de aplicación inmediata, que no necesita formalismo, que no necesita el patrocinio de un profesional del derecho, que también lo puede ejercer cualquier persona que tenga conocimiento sobre la vulneración de ese derecho que está sufriendo una persona determinada. Y es así que la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 89, consagra el habeas corpus, ¿sí? Que tiene como objetivo principal, ¿sí?, garantizar la libertad de las personas a que no sean detenidas, ¿sí?, de manera arbitraria, ilegal o ilegítima. Así como también esta garantía jurisdiccional garantiza el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, Los compañeros ponentes se referían a casos prácticamente en el ámbito penal. Entonces, considero no hacer relevancia o nuevamente poder intervenir referente en el ámbito penal porque tendríamos que ver algo nuevo, algo que nos llame la atención. Entonces, mi intervención como ejemplo lo voy a hacer en el ámbito civil. Bueno, yo soy del subtrópico de Cotopaxi, del cantón La Maná, un cantón muy bonito, como los otros cantones, efectivamente. Y en nuestro medio sí ha sido efectivo el habeas corpus,
en razón que en el año 2018, 2019 y 2020 aproximadamente ingresaron 120 causas de garantías jurisdiccionales y entre unas de estas se efectivizaban. Es más, tuve la oportunidad de presentar una garantía jurisdiccional de acción de habeas corpus, ¿sí? En razón que una persona se encontraba ilegalmente detenido. Ilegalmente detenido me refiero en materia de familia, ya que se le giró una boleta de apremio en alimentos y la misma se encontraba prácticamente caducada. Sin más, no me equivoco, el artículo 139 del Código Orgánico General de Procesos refiere que las boletas se caducan en el término de 30 días. Pero sin embargo, esta persona ya estaba superando los términos y con esta boleta ya caducada fue detenido. Entonces, eso ameritó a presentar esta acción ante el órgano jurisdiccional, como en efecto se garantizó este derecho pleno a esta persona e inmediatamente se ordenó la libertad. Sin embargo, bueno, ya se causó prácticamente un daño irreparable, diríamos, en el momento que fue detenido, porque se ordenó la libertad y con eso prácticamente se subsanó todo, pero no hubo una reparación en este caso por los días que el señor se encontraba detenido de manera ilegal. Entonces ahí se efectiviza el habeas corpus. Lamentablemente por desconocimiento tanto de los abogados, diríamos, tanto de las personas como legitimación activa, no garantizamos o no solicitamos que se respeten nuestros derechos que están garantizados en el marco constitucional. Y es así, en casos prácticos, diríamos, se ha presentado la acción de habeas corpus. Sin embargo, existen, no todos con ciertas excepciones, pero sí existen jueces o administradores de justicia que son muy legalistas e indico en el sentido que si presentas una demanda de habeas corpus, demandan aclarar o que completes, que fundamentes la normativa legal, olvidándose o omitiéndose que una de las garantías o uno de los aforismos que recoge nuestro marco constitucional es el principio de iura nubis cura. Es decir, yo te doy los hechos, el juez como conocedor del derecho me da el derecho. Y entonces por eso habla tanto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 4 y 5, dice en este caso que estas acciones son de carácter rápidas, sencillas, sin formalidades y que el juez debe garantizar esos derechos plenos, más aún cuando están plasmados en una norma suprema. Entonces es así. Ahora la pregunta surge, ¿quiénes son los encargados de velar por estos derechos que se cumplen? Primeramente, a mi criterio, es el Estado por medio de sus organismos, por medio de la función judicial, entendiéndose que deben ocupar estos cargos personas idóneas con conocimientos que tengan para garantizar estos derechos plenos. En materia penal, cuando existe una sentencia, el juez que conoce esta garantía, el juez penitenciario, y cuando no existe prácticamente una sentencia en materia penal, conoce un juez de primera instancia, que en el momento que es reasignado o esta causa a cualquier juez, se viste de la toga de juez constitucional con esos derechos plenos, con esos derechos que prácticamente le garantiza la jurisprudencia. Porque si bien es cierto, la Corte Constitucional ha referido y la doctrina también ha referido que el juez que se viste de la toga constitucional no prevarica, el juez en este caso tiene libertad absoluta para ponderar o para garantizar esos derechos plenos. Entonces, partiendo de eso, compañeros, entiendo que esta garantía jurisdiccional está contemplada en nuestro marco constitucional para garantizar los derechos de todas personas, sin distinción alguna. Puede ser género masculino, género femenino, más aún cuando son personas privadas de la libertad, que la misma Constitución de la República del Ecuador, si no me equivoco, en el artículo 35, establece que estas personas están dentro de los grupos vulnerables.
es decir, dentro de los grupos de atención prioritaria, la persona que se encuentra privada de su libertad. Entonces, esta es una de las garantías que nos da esta acción jurisdiccional y que en efecto los compañeros ponentes que me antecedieron ya lo explicaron en el ámbito penal. Entonces, con esta aportación espero, compañeros y las personas que se encuentran escuchando, sea servicial para ustedes y que en algo pueda servirle para el ejercicio profesional, los que ejercemos a diario la profesión de abogado, así como también funcionarios públicos y privados. Tengan ustedes muy buenas noches y gracias por su atención. Muchísimas gracias, estimado abogado. La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. Bueno, dentro del público en general tenemos unas preguntas para nuestros expositores. Por favor, abogada Michelle. Una de las preguntas establece, ¿cuándo se incorpora el habeas corpus en el Ecuador? Gracias, Sandra. Bueno, el habeas corpus en el Ecuador se incorpora como tal en la Constitución de 1929. Precisamente se dice que mucho antes, en 1830, cuando ya el Ecuador fue una república, se configuraron ciertos rezagos que de algún modo u otro iban indicando el camino que se forjó ya después en la Constitución de 1929. En su artículo 151, numeral 8, ya se establece el concepto como tal de habeas corpus. A ver, ¿cuál fue el primer país en adoptar el habeas corpus? Para la abogada Michelle Espinel. Por favor, si nos ayuda respondiendo la pregunta. Tiene apagado el micrófono. Por favor, estimada abogada, si nos ayuda prendiendo el micrófono. Ahí está, ¿ya? Mil disculpas. Sí, ahí la escuchamos. La pregunta era de, ¿me la repite por favor? ¿Cuál fue el primer país en adoptar el habeas corpus? No, como lo habíamos indicado, en América Latina especialmente, el habeas corpus surge en Brasil en el año de 1830. Previo a eso se intentó de algún modo ingresar en Guatemala en 1812, pero como lo habíamos manifestado, no hubo pues cabida en una comisión que se designó para tal efecto. La corte de aquel entonces o los comisionados de aquel entonces de realizar esta integración no lo pudieron lograr, pero Brasil es el primer país en Latinoamérica en ingresar justamente en su constitución en la figura del habeas corpus. A ver, tenemos otra pregunta para usted, estimada abogada. ¿En qué momento se presenta el habeas corpus? ¿Antes o después de la detención? El habeas corpus actual, vigente en la Constitución de 2008, tiene, como decíamos, lineamientos preventivos, correctivos y genéricos. Esto es que puede ser antes, durante, después, es decir, cuando se cometa una detención arbitraria, cuando se amenace la vida e integridad de la persona. En cualquier circunstancia, la persona tiene este derecho, esta acción para proteger sobre todo su integridad física, su integridad personal y, como lo decíamos, el derecho más preciado que tiene toda persona, que es el derecho a la vida. Para nuestro segundo expositor, si nos ayuda con unas preguntas del público, ¿cómo era considerado en 1929 el habeas corpus según el ordenamiento jurídico del Ecuador? Abogado César Augusto Caicedo, por favor. ¿Cómo era considerado en 1929? Era considerado como parte de un catálogo de derechos y una garantía para recuperar la libertad.
A ver, otra pregunta del público para usted, abogado César. ¿Determina usted la finalidad del habeas corpus? El habeas corpus tiene como finalidad proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos que son conexos de la persona privada o restringida de la libertad. Muchísimas gracias. A nuestro tercer expositor, por favor, si nos ayuda con unas preguntas del público. Dice, ¿la acción de habeas corpus puede presentar una tercera persona? Abogado Franklin de la Guerra, por favor, si nos ayuda con esa pregunta. Gracias, compañerita. Ahora sí me tomó la lección. No, en efecto, sí. La acción de habeas corpus puede presentar cualquier persona, entendiéndose que es un procedimiento ágil, sencillo y rápido, que no necesita ningún formalismo. Entonces, bueno, si yo tengo conocimiento que mi vecina, un ejemplo, está sufriendo una tortura, mi vecino fue detenido ilegalmente y no hay una persona que esos derechos le garantice, entonces yo tengo el derecho pleno como ciudadano común y corriente de decir, presentar esa demanda y decir que el órgano jurisdiccional que está representado por los señores jueces garanticen ese derecho pleno de esa persona. Entonces sí puede ser presentada por una tercera persona, así lo establece la doctrina y la jurisprudencia, mi estimado. A ver, tenemos otra pregunta, dice así. ¿La acción de habeas corpus es procedente en materia penal y de familia o solo en materia penal? No, entendiéndose de que el artículo 89, creo que es de la Constitución de la República, no nos indica o no nos dice que solo en este caso es para una detención arbitraria, ilegal o ilegítima y que se aplique solo en materia penal, sino que puede ser, es más, en materia de familia, como hacía referencia, cuando existe una boleta de apremio que ya se encuentra caducada. No solo en eso, la Corte Constitucional ha referido y nos ha ilustrado mucho a los profesionales de derecho, jueces y demás personas que nos gusta, en este caso, revisar o leer, indica que es más cuando las personas se encuentran en un centro de rehabilitación, ¿sí? Por alguna adicción, qué sé yo, al alcohol. Entonces ahí también está esa persona prácticamente detenida contra de su voluntad, porque sucede en la práctica. Yo he tenido la oportunidad de ver que, por ejemplo, mi vecino toma de vez en cuando. Ahora yo como vecino, porque me hace ruido en las noches, voy y llamo y le hago que se ingrese a un centro de detención, a un centro, en este caso, de rehabilitación. Entonces esa persona está contra su voluntad, está de manera ilegal detenido. Entonces ahí también procede la acción, la acción en este caso de habeas corpus, la acción de habeas corpus. Entonces, no solo procede en materia penal, en cualquier materia es procedente la acción de habeas corpus. Muchísimas gracias, estimado abogado, estimados expositores, público en general, por haberse asistido hoy en esta noche. También queremos agradecer a nuestro tutor de la maestría, al doctor Cristian Benavides, por habernos hecho partícipe de esta actividad, que es para nuestro conocimiento y para que el conocimiento en público general, que nos va a servir mucho en nuestra vida profesional y nuestra vida cotidiana. Adelante, estimado tutor. Muchas gracias, mi estimada Sandra Urdiales. Hemos terminado este presente evento con los mastrantes del corte 2021 de Unión de Esquevedo. Cabe agradecer a nombre de la doctora Corona Gómez, rectora de Uniandes, del doctor Gustavo Álvarez, vicerrector, asimismo del director de Uniandes Quevedo, el doctor Danilo Viteri, y de las personas que hacen que este proceso se realice, el doctor Medardo Luzuriaga, coordinador de posgrados a nivel nacional, y de la directora de vinculación, Marilena Sandoval. Cerramos este presente webinar deseándoles éxitos a los mastrantes para que puedan cumplir su meta, su objetivo de llegar a ser magíster, y al público general que seguiremos dando estas capacitaciones para poder llegar a vincular la sociedad con la academia. Muchas gracias por la presencia. Muchísimas gracias.